Profesor Ángel Lombardi, se presume que votaron aproximadamente 2 millones de personas en las primarias. Vamos Sí, por partes. Los partidarios de esta jornada aseguran que la concurrencia a las urnas superó todas las expectativas. ¿Es realmente así? sí, es cierto. La expectativa más optimista de los que estaban participando en las primarias era 4 millones, pero ellos mismos decían que era una proyección muy optimista, pero que realmente el objetivo principal era sobrepasar el millón de participantes y tratar de ubicarse en los 2 millones, que era realmente la expectativa real, ¿no? Se sobrepasaron las expectativas en ese sentido porque se está hablando, todavía no hay una cifra definitiva de 2,5 millones, más o menos, ¿no? Y la mejor demostración de que eso es así es que en algunas mesas no pudieron votar algunas personas porque se agotaron las planillas distribuidas, o sea, las planillas de votación. Es decir, que la propia organización más o menos se manejó en sus criterios reales, pero fueron sobrepasados. Y fue una manifestación realmente muy espontánea. La prensa partidaria del gobierno ha ignorado el acontecimiento, incluso en el día de hoy. No hay Sí, titulares que hablen de las primarias, de tal manera que ha cumplido la orden. sí, claro. De hecho, sin ningún ocultamiento, ellos previamente dieron instrucciones porque eso fue denunciado por institución y persona muy seria. O sea, el organismo que regula los medios de comunicación, CONATEL, en Venezuela, o sea, expresamente o sea, prohibió, pues estableció la censura, sabiendo que perfectamente esas emisoras de radio, televisión y periódicos iban a ejercer la autocensura porque ellos dependen, estar abierto o no, de la permisología de Conatel. O sea que hubo claramente una línea de censura y autocensura, ¿no? Y efectivamente funcionó. Se ve la televisión venezolana, la prensa, como tú estás diciendo, etcétera. Es como si no hubiera pasado nada ayer. O sea, un domingo de picnic, ¿no? O sea, y realmente gracias a la tecnología y al Internet, nosotros podemos decir que hemos estado informados y en la práctica todos nos convertimos en periodistas, en comunicadores, porque se tomaban fotografías, se compartían comentarios, etcétera. Bueno, y eso funcionó bastante bien, porque en Venezuela, afortunadamente, pues la cobertura y el acceso a Internet, los equipos necesarios, está bastante distribuido en todos los sectores, ¿no? Inclusive en los sectores populares, usted es muy difícil que no vea en una zona popular personas que carguen su celular, etcétera, ¿no? Así que afortunadamente el Internet, pues, evitó el ocultamiento total, ¿no? Tengo la impresión de no equivocarme si le digo que nunca en la historia de Venezuela y de muchos otros países una candidata ha concitado tal nivel de respaldo, 93%. Uno se lleva a creer que la gente piensa lo siguiente: usted, señora María Corina Machado, es la señalada para sacarnos de esta situación. Es una inmensa responsabilidad. El único caso de un porcentaje tan alto, pero inferior, fue nuestra primera elección presidencial libre y universal, ¿no? Que fue en 1900, o sea, se aprueba el voto universal en 1947 y la primera elección en 1948 que la gana don Rómulo Gallego, autor literario, escritor famoso, llegó a un 70 y tanto por ciento, ¿no? Fue un fenómeno realmente impresionante porque era la primera vez que se ejercía el voto universal. Bueno, lamentablemente, pues ese ejercicio democrático, como todos saben, acaba con 9 meses después el tradicional golpe de Estado, ¿no? Pero aquí realmente este fenómeno del 90% aproximadamente es primera vez y como usted dice, crea una gran responsabilidad. Pero viendo las declaraciones de María Corina Machado, pues que más o menos se confirmó que los resultados, me tranquilizo bastante porque fue un discurso breve, pero muy centrado. Ella hablaba de transición,
gobernabilidad muy importante, o sea, convocatoria a todos, garantizar la gobernabilidad, es decir, todo es un discurso que sin renunciar a ningún principio de lo que ha enarbolado en la campaña, pero claramente estaba dirigido a crear una estrategia de convocatoria nacional. Así que si va por allí, yo creo que va muy bien y creo que ella es una persona adulta, inteligente, bien formada y debe estar muy bien asesorada. Entonces, bueno, vamos a confiar de que la gran victoria no la llene de orgullo, sino al contrario, de humildad y servicio, ¿no? Porque de esa manera, pues seguro que va a equivocarse lo menos posible. El gobierno y sus partidarios han hecho todo lo posible para dificultar al máximo la realización de las primarias, por lo que es fácil suponer que harán todo lo imaginable para impedir que Machado sea la candidata. Y seguramente van a enarbolar los acuerdos de Barbados, firmados también por la oposición, en los que se garantiza la participación de todos los partidos políticos, siempre y cuando cumplan con la ley. Y van a decir, ¿verdad? No hay que ser sabio para suponerlo, que Machado no cumple con la ley, que está inhabilitada. Hay una frase que se repite mucho y se le atribuía, unos se la atribuían al dictador Franco y de España y otros se la atribuían a, o sea, Leonidas Trujillo, el dictador dominicano. O sea que la frase es esta, ¿no? A los amigos todo, a los enemigos la ley. Bueno, así van a actuar, como han actuado hasta ahora. O sea, teniendo copados todos los poderes y teniendo subordinado al Poder Judicial, entonces ellos provocan que la ley sea interpretada de la manera arbitraria, conveniente a sus intereses, etcétera, ¿no? Pero la gente no es tonta, lo sabe, ¿no? Por ejemplo, la inhabilitación, que lamentablemente fue utilizada por algunos que participaron en las primarias para tratar de descalificar a la propia María Corina y dificultar su victoria. Decían la inhabilitación, ¿no? Bueno, la Constitución venezolana, no recuerdo exactamente el artículo, dice muy expresamente, muy claramente, o sea, letra y espíritu constitucional, es que un inhabilitado tiene que ser, una inhabilitación tiene que ser producto de un proceso judicial penal cumplido en todas sus instancias y con sentencia firme. Bueno, en el caso de María Corina y los otros inhabilitados, Enrique Capriles, etcétera, no hay ningún juicio penal. Es una decisión administrativa de una Contraloría subordinada en donde ni siquiera han tenido la cortesía o la formalidad de enviar un documento, un papel. O sea que María Corina oficialmente no ha recibido ninguna notificación de una decisión administrativa que ni siquiera firme el contralor, el titular, sino un funcionario subordinado y que de paso ese contralor que inhabilita o esa contraloría que inhabilita ahora preside el Consejo Nacional Electoral. Bueno, yo creo que la gente no es tonta, ni en Venezuela ni fuera de Venezuela. O sea, allí hay, o sea, un uso arbitrario de la legalidad constitucional, ¿no? Bueno, eso lo van a insistir y lo van a seguir utilizando, pero bueno, yo creo que el mensaje de ayer es muy claro. No nos creemos en las mentiras y manipulaciones del régimen. Simplemente estamos cansados de un régimen que ha destruido todas las posibilidades reales que teníamos como sociedad de futuro, ¿no? Porque usted conoce muy bien y la mayoría del mundo conoce muy bien la cifra de destrucción de este país. Bueno, equivalente a una guerra larga terrible, ¿no? Sin tener nosotros ninguna guerra larga terrible, sino una guerra interna de un proyecto autoritario, ¿no? Los venezolanos lo han experimentado en 2 décadas. Saben que en el gobierno vive un núcleo duro que tiene como lema palabras más, palabras menos. Todo es negociable, menos el poder. Sí, ¿no? Y agregan una frase perversa, ¿no? No nos vamos ni por las buenas ni por las malas. Repetido reiteradamente. O sea, porque yo puedo decir, por las malas no me voy, como diría Betancourt,
cuando hubo la campaña para que renunciara. Dice, ni renuncio ni me renuncia, porque él estaba amparado por un mandato constitucional y una legalidad democrática. Tú puedes decir, no me voy por las malas, pero no puedes decir que no me voy por las buenas, porque entonces tú me estás tirando la puerta en la cara. Así que ellos no esconden su proyecto. Pues fíjese que yo no he utilizado la palabra gobierno en ningún momento, sino régimen. Un gobierno normalmente es bueno, regular o malo, y el ciudadano juzga, y de acuerdo a la Constitución, pues ese gobierno puede ser relevado por vía democrática. Y una de las características fundamentales de la democracia, aparte de separación de poder, etcétera, etcétera, es la alternabilidad. Es decir, que un gobierno, si es bueno, puede ser ratificado. En el caso latinoamericano y nuestro, yo pienso que debería ser ratificado un partido si lo ha hecho bien, no un presidente. Entonces aquí no, aquí realmente te niegan toda posibilidad, ¿no? Entonces un régimen es la eternidad en el poder y eso es intolerable desde el punto de vista democrático, civilizatorio y cultural. Porque si una sociedad evoluciona como evoluciona y cambia la vida, la política es un epifenómeno. O sea, tiene que evolucionar y cambiar como de acuerdo a las demandas que la propia sociedad va estableciendo. Y esa es la gran riqueza de la democracia, la posibilidad de cambiar a un gobierno. Y eso es lo que realmente es hermoso de la democracia, ¿no? Y es lo que hay que proteger. Han costado 20 años para que la mayoría opositora se una. A pesar de que el gobierno siempre ha jugado a dividirla, la mayor responsabilidad es ciertamente de los propios opositores. Profesor, yo soy consciente de que es mucho pedirle, pero ¿cuán sólida es esta unidad? Primero, el comentario sobre divide te impera. Tú sabes que eso forma parte ya de la teoría política clásica, ¿no? Todo el que Así detente es. el poder, cuando ve amenaza en su entorno, su primer recurso es tratar de debilitar al adversario dividiéndolos, ¿no? Y eso en política es relativamente fácil, porque la política partidista significa un pedazo que defiende su existencia, ¿no? Voy a lo que usted plantea. Va a ser sumamente difícil. O sea, la unidad no es un ideal metafísico, ¿no? La unidad es una construcción de intereses diversos y plurales, y eso es bueno, porque eso es entender la unidad como en política, como todos somos uno, eso es mentira, eso es falso y no funciona. Entonces yo creo que hay que partir de la idea de que hay intereses diferentes, plurales, lícitos, y eso hay que respetarlo. Por eso uno de los candidatos que mejor papel a mi juicio hizo en términos discursivos, en términos de propuesta, Andrés Caleca, ahora vamos a crear una gran coalición nacional. Una coalición no desdibuja a los participantes. Cada partido es lo que es, de acuerdo a su doctrina, sus características, etcétera. Y el que no pertenece a un partido tiene cabida allí y mucha gente va a exigir, pero lógicamente ahí va a estar el gran desafío, seguir construyendo una gran unidad sin odio, sin descalificaciones, de manera constructiva, y eso solo se puede lograr, que María Corina Machado lo ha logrado a mi juicio en esta campaña de primaria, solo se puede lograr cuando tú conectes con la necesidad de la mayoría. Cuando digo necesidad me refiero a lo económico, a las expectativas normales, a lo psicológico, emocional, cuando tú conectes, pero que la gente te cree, o sea, la credibilidad, porque ese discurso es muy fácil de tenerlo en términos retóricos y de hecho los publicistas recomiendan a todos los candidatos que conecten con las necesidades del pueblo, ¿no? Y tal. Pero el problema es la credibilidad. La fuerza de una palabra no es tanto la palabra en sí en su sentido racional, de significado y significante, sino el emisor, el que la dice. O sea, y María Corina en este momento pues ha demostrado que tiene credibilidad y ella de hecho, en términos venezolanos, ha cobrado 20 años de coherencia, de integridad, se hizo su travesía del desierto sin amargura, no abandonó la lucha,
Bueno, la gente la está recompensando por todo eso, todas esas características, porque realmente el ser humano, por muy pervertido que esté, tiende a valorizar realmente, como diría Kant, la ética y la moral. O sea, a pesar de que los prácticos, los pragmáticos no creen eso, pero en la práctica sí, todo ser humano, bueno, yo en este sentido soy kantiano, tiene una tendencia al bien, tiene una tendencia a una proyección ética y moral de la realidad. Quien encarne de alguna manera con credibilidad, no el discurso, sino el sostenimiento del discurso con su conducta, bueno, en este momento recibe la gratificación y la recompensa merecida, ¿no? Tal vez se pueda caracterizar el momento político que vive Venezuela con un adjetivo, fragilidad, y un sustantivo, desconfianza. Incertidumbre, sí, o sea, es cierto, son palabras que nos definen muy bien, ¿no? Porque, bueno, usted lo sabe muy bien y eso es una experiencia histórica de la humanidad, de muchos países. O sea, después de un periodo de dictadura, en donde ha prevalecido el miedo, el temor, la desconfianza, la huida, el oportunismo, la complicidad, realmente hay como una especie de enfermedad social diseminada, como cuando hay una bacteria que ataca a un organismo enfermo y lo enferma más. Pero la sociedad también tiene la capacidad de generar anticuerpos o de controlar la infección. Bueno, en este momento en Venezuela estamos intentando controlar la infección autoritaria, ¿no? Y lógicamente allí va a tener un gran protagonismo la gente más decente, la gente más sana, la gente menos contaminada, la gente que se dio cuenta que cometió errores y echa para atrás. Bueno, estamos en esa lucha de recuperación política y moral del país, de la sociedad venezolana, precisamente para la recuperación económica y social que el país va a necesitar. Tal vez se pueda caracterizar el momento social que vive Venezuela y producto naturalmente del entusiasmo popular visto ayer de tanta gente votando pese a toda adversidad con un nombre femenino, Esperanza. Claro, sí, el pragmático no cree en la esperanza. El hecho, los hechos, la realidad, está, pero la realidad es una interpretación. Entonces, si yo tengo esperanza honesta, sincera, mi futuro siempre lo proyecto en términos positivos, sin ignorar las dificultades. O sea, con los pies en la tierra y mirando el cielo. En cambio, los pragmáticos, lo que se mide por el éxito, vale cuánto dinero tiene, el oportunista, tal, lógicamente, ese no vive de esperanza, sino vive de lo que puede beneficiarse de la realidad de manera lícita e ilícita. Entonces, lógico, estos no son actores de futuro, estos son usufructuarios de un presente vicioso, viciado, ¿no? Entonces, la esperanza sí es un factor importantísimo en la vida personal y en la vida social para mirar hacia adelante. De hecho, creo que Walter Benjamin utiliza la palabra principio esperanza. Si el que está en la vida y en la política no tiene un principio de esperanza, realmente es alguien en agonía que anticipa, estando vivo, anticipa su muerte, ¿no?